noches. Qué bueno que nos encontramos otra vez en este programa de viernes. Hoy ponemos el lenguaje sexista sobre la mesa. ¿Qué es? ¿Esconde algún tipo de discriminación respecto a quién? ¿Cómo sería un mundo sin un uso sexista del lenguaje? Esas y otras interrogantes le proponemos responder de este lado. Me acompañarán periodistas y también especialistas en el tema. Ya le damos la bienvenida. Quédese, que comenzamos. Otra vez las buenas tardes para usted y también para estas mujeres que me acompañan esta noche. Se las presento de inmediato. La doctora Zaida Capote. Zaida, qué bueno que estés aquí. De veras es un gusto. Ella es investigadora del Instituto de Literatura y Lingüística. También me acompaña la periodista Helen. Aquí la tengo, Helen Hornilla. Hernández Hormilla. Ella también es periodista y para mí de veras que es un gusto tenerla aquí con nosotros. Y la máster en ciencias, Dixie Edith Trinquete, periodista también y demógrafa. Lo dije bien, ¿verdad? Casi. Casi demógrafa. Ellas y yo, el burro de último, estaremos aproximándonos a un tema que ya le presentaba, tiene que ver con el lenguaje sexista. ¿Qué cosa es? Puede crear en principio algún tipo de sospecha o algún tipo de inquietud. Nosotros le proponemos conversar y pensar juntos en estos 50 y tantos minutos de televisión sobre el tema. Quiero empezar con una caricatura, que la miremos y la leamos. Ahí está. ¿Por qué hablamos del lenguaje sexista? Señora maestra, ¿cómo se forma el feminismo? Ahí usted lo tiene. Le quitamos la O a masculino al final y le ponemos la A. Le vuelve a preguntar al estudiante, maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino, no sé. Existe. De eso estamos hablando. Cuando queremos un poco ponerle significado al lenguaje sexista, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Quién rompe hielo? Bueno, Zaida. Ponerle significado al sexismo en el lenguaje, porque el lenguaje sexista es como ya el hecho concreto. Ajá. Exacto. Entonces el sexismo es la emergencia, digamos, o el síntoma de la discriminación llevado al acto de habla, al acto de escritura, al acto de gráfica. O sea, el sexismo es ese gesto que pone en evidencia la discriminación preexistente, digamos, en la sociedad, y que en el caso del sexismo, o sea, estamos pensando en otras discriminaciones como el racismo, etcétera. En el caso del sexismo está vinculada a la razón del sexo, o sea, como un individuo, una persona de un sexo específico se dirige a otra, cómo la trata, cómo se refiere a ella, cómo la describe, y esa calificación o esa representación puede ser discriminatoria. Eso es el sexismo, dicho rápido y mal, ¿no? Pero el lenguaje, por otra parte, lo que estamos pensando siempre que hablamos de sexismo en el lenguaje, y cuando se habla de lenguaje en general, casi siempre nos referimos al idioma, pensamos en el idioma. Pero a mí me gustaría que entendiéramos ahora ya, digamos, antes de empezar la discusión o los comentarios, que el lenguaje es todo. El lenguaje puede ser el lenguaje del arte, además del idioma que hablamos, el lenguaje del arte, el lenguaje de la gráfica, el lenguaje del cine, el lenguaje de la música, o sea, el lenguaje gestual. Hay muchas maneras de expresión y todo eso es lenguaje. ¿Y todo eso puede estar filtrado por el sexismo? Efectivamente, porque en las sociedades patriarcales el sexismo es un componente cultural muy fuerte. Y el otro aspecto, digamos, del planteamiento, o sea, sexismo y lenguaje. El lenguaje, un punto que me gustaría esclarecer también es que el lenguaje es al mismo tiempo patrimonio y testimonio. El lenguaje es patrimonio porque es una herencia que estamos recibiendo, histórica, una cultura que se ha formado, o sea, el lenguaje, el idioma español, desde cuándo se está hablando, desde los primeros documentos en que se empezó a escribir, y eso lleva consigo una carga histórica de prácticas de todo tipo, prácticas culturales, legales, etcétera, que se fueron introduciendo en el lenguaje, y que el lenguaje es la expresión de eso. O sea, el lenguaje es un patrimonio, por eso tiene normas, tiene una gramática también que se fue construyendo con el tiempo, pero todo eso, nada es, digamos, objetivo en el sentido de que no tiene que ver con la sociedad.
todo tiene un sentido histórico, social, cultural, de construcción. Y por ese lado es un patrimonio, pero es también un testimonio. El lenguaje que hablamos hoy no es, o no puede ser, o no debería ser solo preocuparnos nosotros por conservar ese patrimonio, sino que como testimonio de esta sociedad que estamos viviendo, intentar transformar las cosas que podamos. Y el caso del sexismo a mí me parece que es una de esas vías que habría que discutir con mucha fuerza. ¿Esto cómo lo podemos concretar? Estoy pensando en alguien que nos está escuchando ahora y diga, pero ¿de qué me están hablando? ¿No? Viéndolo puesto sobre la mesa. Dixie. A ver, se ha repetido mucho, se repite mucho que el lenguaje es la expresión del pensamiento. Y una manera, digamos, más gráfica de decirlo es que el lenguaje sexista expresa muchas de las relaciones de discriminación que todavía existen en nuestra cotidianidad, en nuestras familias, en las escuelas, en el mundo, o sea, no solo en Cuba, y el lenguaje es una manera de visibilizar esa discriminación. Es importante además que el lenguaje evoluciona, o sea, en ese camino que Saida comentaba, el lenguaje evoluciona, pero justamente por ser esa expresión material del pensamiento, evoluciona con más lentitud en unos terrenos que en otros. Y por ejemplo, el caso del diccionario de la Real Academia, que ha sido en los últimos 2 años muy polémico, muy debatido, sobre todo en los entornos del feminismo, porque supuestamente la edición de 2014 del diccionario de la Real Academia eliminó de alguna manera manifestaciones de sexismo en el lenguaje, sin embargo conservó otras, como por ejemplo las definiciones de hombre y mujer. Son definiciones que se mantienen siendo definiciones muy sexistas. Por ejemplo, ¿por qué? Muy estereotipadas, porque definen a la mujer según características que tienen que ver con su estética, que tienen que ver con la ternura, o sea, le asocian criterios estereotipados de ternura, de dulzura, de fragilidad, y al hombre lo están definiendo como ser racional, y eso es textual del diccionario. Sin embargo, ese mismo diccionario ha asimilado con mucha velocidad, términos que son extremadamente novedosos, pero que están asociados, por ejemplo, a las tecnologías, sapear, kit, quick, términos que tienen que ver con el uso de las tecnologías, con todo este mundo de las TICs que nos ha llegado de golpe, sí han sido de muy rápida incorporación al diccionario. O sea, ¿Quiénes hacen los diccionarios? Estoy pensando en hombres, no sé, porque yo creo que el diccionario... La Academia de la Lengua Española. Y son más mujeres u hombres, ¿cómo? ¿Eso sabemos? ¿Cómo? Sabemos. Son muchos más hombres. No quería... Pero bueno, la sospecha es válida. Española. En el caso de la Sí, estamos hablando de eso. Sí. De todas maneras, vamos un momentico a hacer una pausa. Tenemos el comentario de otra periodista, una joven periodista que, digamos, está alfabetizada o alfabetizándose, porque esto también es un aprendizaje, en estos temas. Vamos a escuchar su punto de vista y regresamos en un minuto. Por lo general, cuando hablamos de género lo asociamos a la gramática española, el morfema femenino y masculino de los sustantivos. Pero la realidad es más rica cuando este término encierra al hombre y la mujer. La literatura plantea que la teoría de género nació en Europa con el movimiento feminista cuando las mujeres abogaban el derecho al sufragio. Desde ese entonces, el género superó los límites de la gramática para convertirse en una construcción histórica y sociocultural de qué es lo femenino y lo masculino. ¿Quién decide cómo ser hombre o mujer? ¿Cómo comportarse y cuál debe ser su rol más correcto? Por años, la sociedad se ha encargado de estereotipar lo que debe y lo que no una mujer o un hombre, y los medios se han hecho eco de ella. Qué raro una mujer albañil, un hombre amo de casa. Día a día, desde las imágenes y el lenguaje, reproducimos estereotipos y mantenemos tendencias que son discriminatorias y excluyentes. Pues, ¿qué sentido tiene decir compañeros y compañeras si éstas siguen siendo las reinas del hogar y los compañeros los dotados para dirigir? El empleo de un lenguaje sexista, la priorización de lo físico frente a otras cualidades, la cosificación de la mujer y la persistente defensa de roles estereotipados son aún elementos latentes en nuestros hogares, espacios públicos, centros de trabajo y medios de comunicación. Lograr una equidad de género donde todos y todas tengamos igualdad de condiciones y derechos es tarea todavía pendiente en nuestra sociedad. Gretel Morales Acosta, especial para la Mesa Redonda. Gracias, Gretel, muy amable por tu comentario y tus ideas. ¿Cómo se concreta esto, Helen? ¿De qué parejas o no
podemos ver como expresión de esto que estamos hablando? Bueno, justamente, como habíamos dicho, ese patrimonio heredado, que es el idioma, que es la lengua, trae consigo un grupo de estereotipos, un grupo de construcciones de pensamiento que están basados en un sistema patriarcal en el que habitamos todas las sociedades conocidas hasta ahora, ¿no? Ese sistema establece que las mujeres han estado en una posición subordinada y la lengua como tal las ha reflejado de esa manera. O sea, esto ha sido un proceso histórico y a pesar de que las mujeres han luchado a partir del movimiento feminista por ocupar otros espacios, aún existen muchísimos sesgos que concretan esa discriminación. Una de ellas es el lenguaje, es el idioma. Por ejemplo, existe el genérico masculino, ¿no? Es tal vez el más visible, sea tal vez la más visible de las expresiones del lenguaje sexista. O sea, cuando decimos hombre, pensamos que es humanidad. Eso tiene una razón histórica. En algún momento, hombre fue humanidad porque las mujeres no tenían participación pública, las mujeres no eran ni siquiera consideradas ciudadanas. O sea, eso es una herencia que traemos. Por tanto, generalizar desde lo masculino implica una invisibilización de las mujeres. Por otra parte, o sea, pero ese es un aspecto que ya te digo, como es el más visible, tal vez sea el que más se ha presentado ante las personas, ¿no? Ahí entra el caso de los dobletes, de los y las, con el que a veces se reduce esta discusión. Pero cuando hablamos del lenguaje sexista, vamos un poco más allá. Vamos también a pensar en todos esos calificativos que determinan esa diferencia sexual, que determinan también esos espacios de poder diferentes que tiene lo considerado femenino y lo considerado masculino, más allá de hombre o mujer. Por ejemplo, cuando se utilizan adjetivos que tienen para definir a las mujeres, que tienen que ver con sus condiciones naturales, ¿no? Con la fragilidad, la ternura. De esa manera también estamos expresando un sexismo, ¿no? Porque estamos manteniendo, postergando un estereotipo desde la lengua. También hay sexismo cuando utilizamos bromas, chistes descalificativos con respecto a las mujeres o con respecto a hombres que no siguen una masculinidad más tradicional, ¿no? También hay sexismo, por ejemplo, cuando decimos que un buen músico toca macho. Y eso es un elogio, es un elogio. O cuando no queremos destacar a una mujer profesional, se dice, por ejemplo, que es un gran músico, es un gran juez, ¿no? Son mecanismos mentales que tienen una expresión desde el uso de la lengua, desde el uso del idioma, y que también están expresando esa discriminación que llamamos el sexismo, ¿no? O sea, que es importante entender que no se trata de un debate que busque duplicar hombres y mujeres solamente, aunque eso también es importante, porque como dice, a mí me gusta mucho una definición de una lingüista española, Teresa Meana Suárez, que ella dice que el sexismo en el lenguaje se ha manifestado de dos maneras. Una, desde el silencio, o sea, desde ese ocultamiento del genérico masculino para englobar toda la humanidad, ¿no? Y por otra parte, desde el desprecio, ¿no? Desde cómo palabras que pueden tener, por ejemplo, zorro y zorra, ¿no? En masculino significa un hombre sagaz, ¿no? Hábil. Y zorra, prostituta, ¿no? Y así podemos ir encontrando en nuestra lengua hombre público, mujer público. Existen disímiles ejemplos de cómo cuando me dices hombre público, perdóname que te interrumpa, cuando me dices hombre público y mujer pública, estamos yendo a diccionario, estamos yendo a definición, que hombre público, tú ahorita me comentas. Hombre público es aquel hombre que desempeña cargos públicos en el gobierno, mujer pública también es prostituta. O por ejemplo, gobernante y gobernanta. Según el diccionario, gobernante es quien gobierna un espacio, un país, una localidad, pero gobernante es el ama de casa. Y que tu espacio de poder el ama es de el espacio doméstico. Es el espacio doméstico. Entonces ahí hay también, ese quizás es más peligroso, ese sexismo quizás es más peligroso. Es que es más difícil de reconocer. Porque es más difícil de reconocer que lo que se ha intentado llevar a la caricatura, que es si usamos las y los, o si usamos ellas y ellos, que realmente lo que hace es banalizar un debate que puede cobrar espacios de mucha importancia, sobre todo en sociedades
donde los derechos de mujeres y hombres no están tan reconocidos quizás como en la cubana. Sí, es un poco desviar el centro de atención, hacer foco en algo más ligero y más epitelial, por decirlo de algún modo. Karen, a mí me gustaría aclarar, ya que estamos aquí, que en este caso de los dobletes, ¿no? De los y las, de aquellos de hombres y mujeres, se tiende a decir que, bueno, si el español nos ofrece la posibilidad de que el masculino es genérico, esto sería, y que el lenguaje tiende también a la economía de recursos, esto sería repetir. Y vuelvo otra vez a esta doctora española, que ella explica y dice, no es lo mismo, o sea, ¿es lo mismo un hombre que una mujer? No, somos seres concretos, diferentes. Por tanto, cuando decimos hombres y mujeres, no estamos repitiendo. Simplemente hemos vivido en una sociedad que nos ha hecho creer que lo masculino es la sombrilla, generaliza, es la sombrilla donde generaliza. Pero cuando vamos a la función, digamos, de la lengua, que es ayudarnos en la comunicación, una comunicación más explícita, requeriría visibilizar a dos sujetos que son diferentes, como es un hombre y una mujer. Zaida, y no es que es así, eso no está, no es un diseño del idioma. Porque es que es tan viejo. Se construye, el idioma es construido, eso es importante tenerlo muy claro. No es un decreto. Por eso es una historia, y de hecho la academia recientemente ha cambiado ortografía y ha entrado nuevos términos, como decía Dixie. Y escuchando el ejemplo que ponía Dixie de gobernante y gobernanta, yo insisto, es que hay una experiencia histórica. O sea, ¿qué gobernaban los hombres? País, gobierno. ¿Qué gobernaban las mujeres? Casas. La casa. Entonces hay una razón histórica. Cuando eso empieza a cambiar, cuando empieza a haber mujeres que gobiernan países, entonces el diccionario, la academia, los hablantes tienen que empezar a cuestionarse esa herencia que tenemos lingüística. Tenemos que empezar a renovar, a innovar, que es lo que dice Helen. O sea, hay que empezar a buscar maneras de decir las cosas tratando de evadir esa herencia sexista que tiene el lenguaje, porque la tiene, y la tiene incluso a nivel, digamos, académico, en el uso de las definiciones del diccionario, que se decía, incluso en la ejemplificación. Hay también unas lingüistas españolas que hicieron un estudio del diccionario de la academia a solicitud de la academia, de la edición del año 92, y ellas encontraron, por ejemplo, que en la ejemplificación casi siempre los despectivos se hacían en femenino. Si ponían cacho de tonta en el ejemplo. No cacho de tonto. Exacto. Entonces, eso era una actitud reiterada. No es que digamos, vamos a expulgar los ejemplos que son sexistas y llevarlos a primer plano. No. Es que se reiteraba en la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica social es sexista, es discriminatoria con las mujeres. Eso es un hecho de nuestra manera de vivir cotidiana. Y entonces eso pasa también desde el punto de vista etimológico, la etimología que estudia el origen de las palabras. Y yo recuerdo, por ejemplo, que ellas decían, en español es maestro, maestra. Cuando se remite al origen, se remite al masculino, al latín magister, pero es que maestra no viene de magister, viene de magistra, que es el femenino. Y cualquier lingüista muy serio a lo mejor dice, bueno, es que magistra proviene de magister, pero son dos usos distintos, y ellas ponían el foco sobre eso, porque sin darnos cuenta, quizá pensando que la perspectiva es mucho más científica, más objetiva, estamos negando el componente social, el componente cultural, el componente realmente de diferencia genérica que tiene el idioma, que lo tiene, y está ahí, y está, digamos, testimoniado en esos documentos que son los diccionarios también. Vamos a hacer una pausa para incorporar al debate a las personas que muy amablemente decidieron hablarle a nuestra cámara. El periodista Oscar Figueredo estuvo preguntando qué pensaba la gente sobre el tema que hoy les proponemos, qué pensaba usted si fue de los que fueron interrogados por él, y ahí tenemos sus respuestas. ¿Usted sabe qué es el lenguaje sexista? El que solo hablan de sexo y esas cosas. En la calle sí, lo mismo con frases que con lenguajes populares, que también a veces ese lenguaje popular no es solamente un maltrato de que te digan algo, a veces el lenguaje popular hace que uno se sienta ofendido hasta con un piropo. Generalmente lo que se utilizaba en las canciones de reggaetón
O sea, que utilizan un lenguaje que básicamente lo que hace es ofender a género femenino y degrada mucho la imagen de la mujer. El lenguaje sexista es discriminación, machismo, es todo que puede ser negativo contra la mujer, ¿me entiendes? Se ve que ella es mujer. ¿Y qué significa eso? Que cuando el hombre se siente que tiene a una mujer delante, él ya sea manejando, y él piensa que ella es la que hace lo incorrecto, enseguida dice, se ve que la que está delante es una mujer o la que está al timón es la mujer. Eso es discriminación. Supongo que todo aquel lenguaje o palabras que se utilicen que vayan en detrimento del papel de la mujer en la sociedad. Creo que no debe existir, no deberíamos utilizarlo y darle el derecho que a ella le pertenece como mujer en la sociedad. Hay muchas formas de discriminación, una mala acción, una palabra mal dicha, no sé, no interpretarse, no hablar correctamente, no ser de una forma adecuada, no ser educada. Hay muchas formas de maltrato a la mujer. A ver, nosotros no tenemos costumbre de decir niñas y niños, varones y hembras, es decir, nos dirigimos a la población en sentido genérico. Hombres, mujeres, población, ¿entiendes? Casi eso lo utilizan casi siempre cuando tú vas, no sé, a hacer un discurso sobre algo o tienes que hacer un informe. Entonces tú dices, bueno, hay tantos varones, hay tantas hembras. Si utiliza la palabra en términos genéricos, decir hombres, siempre debe decirse, ¿no? En términos genéricos. Yo soy profesor y cuando hablo de hombres digo en términos genéricos. No es que esté excluyendo a la mujer, pero es mejor decir hombres y mujeres o niñas y niños, para que no quede excluido ninguno de otro. La provocación está. De este lado decíamos, mientras pasaban las imágenes y los comentarios del público, pues aquí también hacíamos nuestras propias valoraciones. ¿Qué piensan después de haber oído esto? Que la gente así en la calle los asaltamos y les decimos, ¿qué usted piensa del lenguaje sexista? Cuando la gente está pensando en su vida cotidiana, en qué compra hoy, en qué va a comer, y de pronto te preguntan eso y la gente da unas definiciones bastante parecidas, por lo menos en espíritu, ¿no? Ese es mi criterio. Aquí están ustedes para disentir o estar de acuerdo. Sí, muestra un paso de avance tal vez con respecto a estos debates. Algo se debe estar moviendo, ¿no? Para que la gente, a pesar de que son reclamos que provienen tal vez de la academia, que provienen del feminismo, que la gente las maneje a su manera y con sus palabras, pero que las esencias estén ahí. Yo creo que nos está diciendo que está en el debate, que es un tema que puede estar en el debate. Antes de perder la palabra, yo quería insistir en que este es un debate que tiene una esencia política. No surgió de la nada. En algún momento de la historia de la humanidad nadie se lo preguntó, simplemente repetimos. O sea, es algo que empieza a poner sobre la mesa el activismo político de las mujeres, ¿no? Que empiezan a preguntarse, vamos a ser ciudadanas, y luego de ser ciudadanas, o sea, y de desarrollarse el movimiento feminista, de desarrollarse también los estudios académicos de género, empieza a salir sobre la mesa, bueno, la discriminación también está en la lengua, también está en el idioma. Pero esto no quiere decir que sea la única batalla. ¿Por qué? Porque a veces hablar con un lenguaje inclusivo o con un lenguaje no sexista se ha convertido en políticamente correcto. Y yo quisiera insistir en que a mi juicio es tan importante utilizar un lenguaje inclusivo cuando éste tiene un trasfondo ético y un cambio real en la sociedad. O sea, si no, se convierten en palabras vanas, ¿no? Dice, veíamos que la gente comentaba, ellas y ellos, los niños y las niñas, y un poco eso es un retroceso en nuestro debate, pero yo quisiera insistir en eso, en que no parezca que lo que estamos haciendo es un debate para terminar haciendo oraciones. Por ejemplo, cuando iba a dar la bienvenida, yo les preguntaba a ellas, ¿cómo lo hago? ¿Bienvenida y bienvenido? ¿O cómo lo hago para que no? Y me decían, le damos la bienvenida. Y un poco salomónicamente, ¿no? Pues salvamos porque también es cuestión de aprendizaje, de alfabetizarnos, porque es bastante nuevo en la agenda este tema. Dixie. Mira, a mí me ha pasado mucho que en espacios académicos de intercambio, sobre todo con feministas argentinas, españolas, se hace muy complicado porque vienen de un ejercicio que no tiene que ver, por ejemplo, con el periodismo. Yo creo que a nosotras, que tenemos que ver con la literatura o con el periodismo, nos es más fácil poner en una justa medida
de qué estamos hablando cuando hablamos de lenguaje inclusivo, porque tampoco se trata de maltratar la lengua, tampoco se trata de usar un arroba para decir que estamos incluyendo a mujeres y a hombres, no se trata de usar términos que reiteren o de poner un slash entre las y los, simplemente para visibilizar que hay un poquito más de la mitad de la población de este país que es femenina, porque somos un poquito más de la población cubana. Se trata de que detrás de lo que estamos contando, sobre todo desde los medios, haya un reconocimiento del derecho que las mujeres se han ganado, del papel que las mujeres se han ganado en el espacio social. Ha pasado, por ejemplo, yo he encontrado ejemplos para dar clases de trabajos que están diciendo ellas y ellos, las mujeres y los hombres, y sin embargo, al interior del texto siguen siendo trabajos periodísticos sexistas, porque siguen pintando a las mujeres como las responsables de la casa. Les preguntan sistemáticamente a mujeres de éxito, ¿cómo usted puede hacer compatible su vida familiar y atender a sus hijos con su ejercicio de la profesión? Y no es que no se los pregunten, probablemente habría que saberlo para saber las lecciones del trabajo que las mujeres pasan y visibilizarlo, sino que es que esa pregunta nunca se la hacen a los hombres. Y eso también es sexismo en el lenguaje, y va mucho más allá de lo que se ha tratado de banalizar este debate y de los chistes a veces vulgares que se han hecho acerca de si ponemos las o si ponemos los, o si decimos los hombres y las mujeres, que se queda en la superficie y no va realmente a las raíces de lo que estamos hablando cuando hablamos de lenguaje sexista. En los libros de texto, por ejemplo, Zaida nos ilustraba y nos marcaba como que los libros con que aprendemos en la escuela, pues también reproducen todo esto de lo que hemos estado hablando. Sí, ahí estaba yo diciendo que no era solo el lenguaje, que a lo mejor el Ministerio de Educación puede hacer una revisión de la lengua, del modo en que están escritos los relatos o las oraciones, está bien, pero ¿y entonces con qué lo ilustras? A lo mejor se hace un estudio y la mayor parte de las veces los varones están arreglando una bicicleta o leyendo el periódico y las mamás están en la cocina o las niñas jugando con una muñeca y el varón correteando, subido un árbol. Entonces, esa educación diferencial que tiene razones históricas, como todo lo que hemos discutido aquí, es la que habría que cambiar. Pero en lo que eso cambia, estamos haciendo la fuerza, digamos, para variar el lenguaje, para variar lo demás. Y yo creo, en las discusiones estas, en las intervenciones de la gente en la calle, a mí me parecían interesantes, me parecieron muy ilustrativas. Y había una persona que decía, no estamos acostumbrados a usar ese lenguaje. Se usa cuando alguien va a hacer un discurso, y eso es un dato importante. O sea, la gente sabe que es políticamente correcto ya hacerlo. Yo realmente trato de evitarlo, y cuando tengo que decir hombre como genérico lo evito y digo humanidad. Cuando tengo que decir niños y niñas hablo de la infancia. Si puedo evitarlo, lo evito. Por nada, porque soy un poco conservadora, porque por mi formación. Pero quería decir algo acerca de lo que habló Helen ahorita, que el país necesita una política clara al respecto, sobre todo para los medios, para las leyes, o sea, el lenguaje jurídico, para los medios de comunicación. Hay que establecerlo, y eso se puede establecer, y la gente se va educando, porque ya lo hemos visto que con estas discusiones que son más informales, digamos, y que no son tan frecuentes en la prensa, cada vez son más frecuentes por suerte, ya la gente está sensibilizada. Entonces habría que hacer en la enseñanza, en los medios, y a mí me preocupa mucho sobre todo el tema de los anuncios comerciales. Ahora eso es un campo que se va a abrir, que habría que controlar por otro lado para la imagen de la ciudad, pero bueno, ya eso le toca a los urbanistas y no tanto. Y habría que regular los anuncios, porque vemos mucho en los anuncios comerciales la utilización de las mujeres de una manera ilustrativa. O sea, la mujer está de adorno, y pasa a veces incluso en programas de televisión, que hay una edecana que sostiene un micrófono mientras los hombres hablan. Creo que pasó en aquel programa en que los directores de los equipos de pelota escogían a la gente de los refuerzos. Me llamó mucho la atención porque había incluso una muchacha que no sabía cómo moverse en el escenario porque era simplemente un adorno. Está mal que yo lo diga, pero eso hay que evitarlo. Como que se cosifica un poco. Y eso es evitable, se puede evitar. Hay que regularlo, claro, el Estado tiene el deber y nosotros tenemos el derecho de exigir que el Estado lo regule. Hay que regularlo porque son políticas públicas que son necesarias
Mira, no hay problema. Es una cuestión de justicia. También. Exacto. Estamos hablando, uno va metiéndose adentro y de pronto descubre que ya no está hablando del idioma, está hablando de justicia entre seres humanos. No hay probablemente hoy en Cuba una manifestación visual, audiovisual, de lenguaje más sexista que los videoclips. O sea, el sexismo está anclado fuertemente a la mayoría de los videoclips que se están hoy produciendo, transmitiendo en Cuba, y eso también es sexismo en una manera, en un tipo de lenguaje, en una forma de lenguaje que es audiovisual. Y realmente probablemente sea más doloroso que si ponemos artículos en el lenguaje escrito. Porque además están visibilizando inequidades muy dolorosas y las están naturalizando, las están reproduciendo y las están naturalizando. Bueno, pues hay un espacio ahora mismo que está teniendo lugar en Nueva York, ahí están reunidas un montón de gente del mundo entero, Cuba también, un poco rememorando y poniendo a pensar a partir de los 20 años que se cumplen de la conferencia de Beijing. De Cuba hay una representación y nosotros hacemos contacto en vivo con una de las personas que se encuentra allá. Él es el asesor jurídico, el jefe del departamento jurídico del CENESEX. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Qué bueno poder hablarnos. Así mismo, y qué bueno poder participar de este debate que está teniendo ahora mismo en la mesa redonda. Bueno, pues tenemos una pregunta para ti. Digo tenemos porque te la voy a hacer yo, pero quienes me acompañan la construimos en complicidad. Queremos saber, de esto que hemos estado hablando, cómo manejarlo. ¿Está incluido ya cuando hablamos de legislaciones? ¿Tienen las legislaciones, concretamente en el caso cubano, este espíritu más inclusivo, donde ya no sea sexista? Quiero tu criterio. A ver, esto es uno de los puntos en los que debemos continuar avanzando en la legislación cubana. O sea, no solo en el entendido de incluir instituciones jurídicas que refuercen el enfoque de género de nuestra legislación y, por supuesto, hagan frente a las desigualdades, inequidades o discriminaciones que por estos motivos se puedan generar, sino que además de incluir instituciones jurídicas que conduzcan a este resultado de protección a los derechos de las personas, también debemos continuar avanzando en la inclusión de un lenguaje inclusivo en cuanto al género. Hay algunas legislaciones que efectivamente cuando se analizan quizás son de las menos, digamos, complicadas en el sentido de no tener un lenguaje inclusivo. Pero hay otras en que sí efectivamente notamos, digamos, carencias en este sentido. Y yo creo que de modo general es relevante, primero, que las y los operadores del derecho comprendan la importancia de incluir un lenguaje inclusivo relativo al género en las legislaciones, teniendo en cuenta el mensaje que envía a quienes luego operan con esta norma jurídica y partiendo del entendido de quienes discuten, de quienes dialogan sobre estas normas, podemos quizás alcanzar el estado deseado de tener legislaciones o regulaciones jurídicas a cualquier nivel que tengan este tipo de lenguaje. Ahora mismo yo siento e identifico que nos resta camino por andar en este sentido. Yo siento que incluso en las normas jurídicas últimamente promulgadas, que puede avanzarse, digamos, un poco más en estos puntos, sobre todo específicamente de lo que estamos tratando del lenguaje inclusivo relativo al género en este sentido. Manuel, sería pecado hablar contigo desde donde estás y no preguntarte y no pedirte que nos hagas un poco la crónica de lo que ha estado pasando y de cómo ha sido la participación de ustedes por allá por Nueva York. Bueno, ahora mismo en Nueva York está teniendo en la sede de Naciones Unidas el 59 periodo de la Comisión sobre el Estatus Jurídico de la Mujer, o también se le llama Condición Jurídica de la Mujer. Y unido a la participación que desde el Estado está teniendo Cuba en este evento, hay un grupo de personas, un grupo importante de personas que hemos asistido a este evento con nuestra vinculación o a partir de nuestra vinculación a organizaciones no gubernamentales, organizaciones incluso sociales de la sociedad cubana. Y, por ejemplo, están acá representadas la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Federación
de mujeres cubanas, y estamos teniendo una participación importante, sobre todo en los eventos paralelos que están teniendo lugar en diferentes sedes del Sistema de Naciones Unidas acá en Nueva York, para discutir sobre los temas de la mujer de modo general y específicamente para valorar los avances del tema de la mujer, teniendo como prisma de análisis los 20 años que han transcurrido desde el suceso que fue Beijing en el año 95. Y hoy particularmente las organizaciones cubanas moderadas o coordinadas por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, ACNUR, presentamos un panel donde desde diferentes ópticas o puntos de vista se dialogó y se debatió sobre la condición de la mujer cubana a la luz de Beijing más 20. Y fue interesantísimo el debate que se generó, cómo desde la óptica de la legislación, cómo hemos avanzado, todo lo que hemos avanzado y quizás también los desafíos hacia los que debemos dirigirnos. Hicimos un recorrido por diferentes áreas de regulación jurídica, desde los temas de familia, los temas penales, los temas relacionados con la salud de las mujeres, los temas relacionados con la salud sexual, los derechos sexuales. Se hizo énfasis además en los temas asociados a las mujeres con orientación sexual no heterosexual, a las mujeres trans, al tratamiento de las mujeres en la esfera de los medios, en la esfera de la cultura. Y fue muy interesante el debate que se dio, sobre todo porque fue la oportunidad de mostrar a otros colegas de otras partes del mundo lo que está sucediendo en Cuba, mostrar nuestras buenas prácticas, pero así también nutrirnos de otras experiencias que están sucediendo ahora mismo en el mundo, y también, ¿por qué no?, mirar sobre aquello que no hemos logrado y en lo que debemos concentrarnos para fortalecer las políticas en Cuba que apuntan hacia el adelanto de la mujer. Pues Manuel, muchísimas gracias por tu testimonio y por tus valoraciones también. Dale un saludo de nuestra parte a quienes te acompañan por allá. Muchas gracias y que todo salga bien. Así mismo será, y muchas gracias a ustedes, por tenernos en cuenta y por hacer espacio para incluir esto que está sucediendo ahora mismo en Nueva York. Es un deber. Gracias, Manuel. The information I will provide. Thank you and be careful. Citizen 4. Este sábado, en la Mesa Redonda, primera parte de Citizen 4, documental sobre Edward Snowden. Any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans. No, sir. La Mesa Redonda transmitirá este sábado en su emisión de las 7 de la noche por el canal Educativo 2 la primera parte del documental Citizen 4 de la realizadora norteamericana Laura Poitras, que acaba de recibir el premio Oscar de la Academia de Cine de los Estados Unidos. The primary one on that, I think I've expressed it a couple times online, is I feel the modern media has a big focus on personalities. Totally. And I'm a little concerned the more we focus on that, the more they're going to use that as a distraction. El documental está basado en las revelaciones que hizo el ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense Edward Snowden sobre el espionaje masivo del gobierno norteamericano desde hace varios años. ¿Por qué es necesario incorporar esto a la legislación? Un poquito Manuel nos apuntaba, pero yo quisiera profundizar un poco más en ese tema. Bueno, yo te haría una pregunta. Lo que no se ve, existe el amor, existen los sentimientos, o sea, existen un grupo de cuestiones abstractas que nosotros convertimos en reales en tanto las sentimos y luego las nombramos. Entonces de ahí te haría una segunda pregunta. ¿Y lo que no se nombra, existe? Y yo creo que no, porque construimos el mundo a partir justamente de cómo, de lo que vamos nombrando, ¿no? De lo que consideramos categóricamente relevante como para convertirse en un espacio de comunicación, ¿no? Entonces, este debate pudiera tardar siglos en llegar al estado ideal, ¿no? Al estado de que todas las personas tengan la conciencia de no discriminar a otras por su biología, ¿no? Por ser mujeres. Pero resulta urgente, yo creo, introducirlo, sí, de una manera consciente, ética y con un enfoque político e ideológico
en 3 espacios principales. Uno, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación sí debemos de una vez ya de dejar de reproducir esos estereotipos sexistas, ¿no?, que están en la sociedad. Es nuestro deber también, nuestro deber ético. Otro, estar en las leyes, para que existan las mujeres en el ámbito jurídico, porque cuando lo ponemos explícitamente se está haciendo una llamada de atención desde lo legal a la participación de las mujeres, ¿no? Y por otra parte, en el ámbito político, porque también es un deber político general, por eso tal vez las Naciones Unidas han sido tan insistentes en incorporar un lenguaje inclusivo, porque está haciendo una llamada de atención y está mostrando al menos la intención de superar con la utilización de un lenguaje inclusivo, un lenguaje que incluya igualitariamente a hombres y mujeres, una discriminación que todavía persiste en las sociedades conocidas. Estoy hablando para Cuba y para el mundo. Por ejemplo, en el listado de ocupaciones para el trabajo por cuenta propia que salieron entre el año 2010 y 2011, esas ocupaciones en su mayoría están expresas en masculino. Sin embargo, existen 4 ocupaciones en femenino, que son peluquera, manicura, bordadora tejedora, cuidadora y cuidadora. Esa no podía faltar. Exactamente. O sea, desde la lengua estamos legitimando una división tradicional de roles en el empleo que está afectando tanto a mujeres como a hombres, porque por ejemplo yo pienso en el caso de Trinidad, donde muchas personas viven de la artesanía del bordado, hay muchísimos hombres dedicados al bordado, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a estigmatizar un tipo de ocupación solamente con su rol femenino? Eso es algo que heredamos de la tradición, ¿no? Y también hay muchísimas mujeres que se están desempeñando como albañiles, soldadoras, etcétera. O sea, si la sociedad tiene una mayor riqueza, ¿por qué desde la lengua vamos a estar constriñendo estos espacios? Lo mismo pasa con el rol de secretaria, que está establecido solamente en femenino, o sea, es un cargo femenino. Cuando un hombre ocupa un trabajo similar, un puesto similar, se convierte en jefe de despacho, que además tienen diferente remuneración. O sea, son expresiones que sí están en nuestra sociedad hoy y que tienen, yo creo, un trasfondo ético indispensable. Exacto. Para seguir con el término. Pasándolo por el tema de la demografía, que es parte de mi vida cotidiana hoy, poner en femenino cuidadora como actividad por cuenta propia está amenazando un asunto que es de alta pertinencia para Cuba hoy. Cuba es un país altamente envejecido, donde las estrategias de cuidado en general, del cuidado que van a necesitar la familia para cuidar a sus menores y para cuidar a sus personas mayores, pasa por muchas veces tener que conciliar los espacios del trabajo con los espacios privados. Si uno visibiliza esa función solo desde lo femenino, estaría marcando que son las mujeres las que van a dejar de trabajar. Que te toca, siempre, que a ti es a la que te toca siempre dejar de trabajar para ir a cuidar a tus bebés o para ir a cuidar a las personas mayores de tu casa. Siempre le toca a las mujeres. En una sociedad con un más de 18% de envejecimiento y que es una cifra que crece con mucha... pasa lo mismo, por ejemplo, con el debate largamente cruzado para allá y para acá de la responsabilidad de la fecundidad en Cuba. O sea, la responsabilidad de la fecundidad en Cuba desde los medios se está posicionando en las mujeres. El enfoque mismo es sexista. El enfoque mismo es sexista. Sin embargo, para que un niño nazca o una niña nazca, hacen falta mujeres y hombres. Entonces, ahí está el sexismo funcionando en otros espacios que son altamente vitales para la sociedad cubana de hoy. Vamos a hacer un alto momentico, que tenemos llamadas de personas que nos han estado escuchando o viendo y quieren completar, ilustrar el debate que tenemos. Adrián Santander, de Nuevitas, Camagüey. Yo quisiera saber cuáles serían los términos correctos para referirnos a mujeres que ocupan puestos de jerarquía, digamos, dentro de las iglesias. Por ejemplo, si es correcto decir obispo, obispa, presbítera o pastora. Muchas gracias. Buenas noches, Eduardo Quindelán, de Santiago de Cuba.
El tema que están tratando hoy es muy interesante y me extraña que no hayan invitado a ningún hombre a participar, pero bueno, yo creo que el lenguaje sexista es lesivo, sobre todo cuando se basa en una discriminación negativa de la mujer, pero hay diferencias evidentes y muy deliciosas, muy interesantes entre los sexos que creo que a las cuales debemos rendirle tributo y respetarlas, así como debemos respetar a las mujeres. Muchas gracias, hasta luego. ¿Cómo hacemos, Aida? La gente preguntaba, Bueno, ¿cómo construir cómo hacer un uso no sexista del lenguaje? Bueno, yo debo decir que no soy lingüista, soy una hablante preocupada, digamos, y sensibilizada con el tema de la discusión de la condición de la mujer en la sociedad y del género. A mí me parece que esas propuestas que hacía la persona que llamaba, efectivamente son lícitas. Obispa, pastora, ahora, ¿en qué iglesias están admitidas que las mujeres ocupen cargos de jerarquía? En la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Entonces, la discusión nos llevaría entonces a este otro punto que a mí me parecía interesante señalar. Hemos hablado aquí de la responsabilidad que tiene el Estado, y mucho más un Estado. Cuando Dixie hablaba ahorita, yo quería notar en las condiciones de desarrollo social que Cuba llegó a alcanzar, porque Cuba llegó a alcanzar un altísimo desarrollo social, eso es innegable. ¿Cómo entonces ahora, cuando se hace la distribución esta de cuentapropistas, que es una palabra horrenda a mi juicio, pero bueno, se ha establecido, se pone cuidadora? Bueno, porque está subyaciendo ahí, y yo creo que la crisis de los 90 despertó un machismo que estaba como controlado, como mismo ha pasado con el racismo. Y eso hay que el Estado tiene el deber de regularlo, pero el hablante, los hablantes, las mujeres, los hombres, quienes hablan esa lengua, y esta es otra de las opciones para evitar el marcaje genérico, quienes hablamos tenemos derecho a elegir. O sea, ahora, yo creo que el debate contribuye a que la gente sea consciente de por qué elige una cosa o la otra. Y eso es lo importante. Me parece que es importante también destacar esa opción del hablante de decidir cómo se refiere a una cosa o a la otra. De todas maneras, con eso que intuíamos de que ya no es políticamente correcto o ya no es bien visto, hay que como que portarse mejor en términos de cómo hablar. Eso va dando medida de una cierta... Bueno, hay algo con esto, ¿no? Vamos a tenerlo en cuenta, aunque las variantes sean las y los, ellas y ellos, y entonces, pero hay que ir aprendiendo. Yo creo que es importante la educación, porque a veces yo misma a veces siento que no sé cómo hacerlo, ¿no? Se los preguntaba, le preguntaba a ellas que me acompañan, y cómo lo hago, cómo presento, cómo lo digo, porque yo creo que se trata también, es algo relativamente nuevo para cómo se dan los procesos, y entonces es importante eso en los medios, en la agenda pública, que el tema esté sobre la mesa. Nosotras tampoco tenemos todas las respuestas, pero la discusión es lo que importa ahora, ¿no? Pero yo sí creo que el español es una lengua lo suficientemente rica como Mira, ahí tienes, discúlpame que te interrumpa, ahí tienes una variante que Yaima muy amablemente nos la ponía un poco para completarnos desde la gráfica nuestra discusión. Exactamente, porque el español nos entrega la posibilidad de que no haya necesariamente que doblar, o sea, no hay necesariamente que decir jueces y juezas, ¿no? Podemos decir profesionales jurídicos. Por ejemplo, existen un grupo de recomendaciones que han elaborado desde hace muchos años colectivos de lingüistas y también colectivos de los medios de comunicación, periodistas alrededor del mundo, para trabajar un lenguaje inclusivo desde la prensa. Entre esas recomendaciones está principalmente el uso de los genéricos. O sea, si tenemos profesorado, alumnado, etcétera, no tenemos por qué decir los alumnos. Si tenemos ser humano, humanidad, no tenemos por qué decir hombre cuando nos estamos refiriendo a la humanidad. Existen otras variantes también que son un poco, que tienen que ver con la gramática, ¿no? Como el uso de pronombres. Quienes se encuentran en esta sala, y no tenemos que, o las personas, también existen variantes que tienen que ver un poco con las conjugaciones de los verbos. Cuando utilizas un modo impersonal en el habla, o sea, se ha dicho esta noche, no tienes que decir los alumnos del aula, ¿no? No, tú puedes decir, en el aula se ha dicho
Y por ahí hay muchísimas combinaciones que tal vez vuelvo a las personas en la vida cotidiana. No necesitamos tener un manual de gramática en la cabeza. Yo creo que en la vida cotidiana los cambios en el idioma se van a dar en tanto la sociedad lo vaya exigiendo. Ahora, los profesionales de los medios de comunicación sí estamos combinados a incorporar este tipo de recursos, porque son recursos además que nos llevan, una vez que uno los asume de una manera orgánica, a una comunicación más directa, a una comunicación más clara y también a defender una ética desde el mismo momento en que uno está hablando, ¿no? Y por otra parte, los funcionarios y funcionarias del espacio público también creo que deberían incorporar este pensamiento, ¿no? Y los recursos están ahí, incluso en Cuba yo creo que ya existen manuales publicados por la Editorial de la Mujer y otros espacios que han publicado manuales y que están ahí al menos para los profesionales de los medios. Hay un último mensaje para repartirnos los 2 minutos que nos quedan. Que hay que aprender, que esto también se estudia y que estudiarlo implica también sensibilizarnos, por lo menos desde los medios. Y cuando uno es consciente de todo esto que estaba Helen comentando y que hemos debatido aquí, le cuesta más trabajo cometer el error. Porque tiene lo que Isabel Moya, que anda también por Nueva York y que es la autora de probablemente el más reciente de los manuales de los que hablaba Helen, que se ha publicado, dice que es los bombillos del género. O sea, si tú tienes prendido los bombillos del género, te cuesta más trabajo utilizar un lenguaje sexista, porque estás siempre preguntándote, bueno, ¿y esto que estoy diciendo es justo? Y no es preguntarme si voy a poner ellas y ellos, es preguntarme, ¿es justo esto que estoy escribiendo? Va por ahí. Saida, la última palabra es tuya. Me gustó ver que Dixie repetía lo de la justicia, porque yo creo que al final se trata de que promovamos la equidad, desde la política, desde la educación, en todas partes, en todos los escenarios posibles, porque al final se trata de justicia, y como decíamos, mayor justicia, mayor felicidad para todo el mundo, ¿no? Y es lo que hace que esto no sea un asunto solo de mujeres. Cuando uno habla de justicia entre seres humanos, pues ya está siendo inclusivo en este sentido. Qué bueno, qué bien la hemos pasado. Como he aprendido con estas mujeres inteligentes, qué bueno haberlas tenido aquí. Nos vamos a ir con alguien que desde la música, desde la cultura, con su proyecto Todas Contracorriente, pues también ha movido sensibilidades y activismo en este sentido. Específicamente ya nos va a hablar de la violencia, pero también esto que hemos estado hablando son expresiones violentas, más solapadas, más en lo intangible del lenguaje, pero definitivamente también discriminan. Muchísimas gracias. Es viernes en la noche, mañana ya es fin de semana, tiempo para estar en familia y pasarla bien. Sea feliz, que usted se lo merece. Hasta una próxima vez. La violencia es un flagelo que existe hace muchos años, de todas las épocas, y que lamentablemente ha cogido fuerza en nuestros países. Yo creo que existen muchos tipos de violencia y Cuba no está exenta de estos. Y la violencia dentro del hogar, la violencia a nivel social, que cada vez se hace un poco más fuerte. También están muchos modelos importados de comportamientos que están entrando a través de las artes, de las películas, de los audiovisuales, y también está lo que damos en los medios de comunicación masiva. Es importante el papel de las artes, precisamente es en este camino. ¿Por qué? Porque los artistas de todas las vertientes son líderes de opinión natos. En el momento en que ya tú tienes comunicación con una serie de personas, ya sea a través de tu audiovisual, a través de tu pintura, tu música, ya estás mandando un mensaje de alguna manera. Y los artistas más populares tienen más responsabilidad aún con lo que como se están formando las nuevas generaciones. Es muy importante el papel de la familia, de las escuelas, de los medios de difusión masiva a la hora de transmitir valores, porque si las nuevas generaciones, es decir, los niños y las niñas, ven a través de la televisión un comportamiento violento, una estética violenta, un maltrato, si lo ven en su casa, si lo ven en la escuela, piensan que está bien y es lo que van a reproducir con sus iguales, ¿no? Y entonces, lamentablemente, en nuestro país, como en todos los países, hay una tendencia al maltrato con el prójimo, al que tienes al lado, que
que te maltrata por gusto, al que te grita sin tenerse razón, y yo creo que esas cosas hay que eliminarlas y que es una labor de todos y todas, que no puede ser una persona hablando solo de eso, sino que es un trabajo que tenemos que apropiarnos toda la población. Y hablo en nombre de todos los artistas que queremos una mejor sociedad, que queremos una cultura de paz, que queremos transmitir valores a las nuevas generaciones, y creo que somos la mayoría, que no creo que haya artistas que quieran transmitir violencia conscientemente. Creo que lo que tenemos que hacer es instruirnos, acercarnos a los comunicadores y a los especialistas en estos temas para no mandar códigos errados. Y bueno, de eso se trata el papel de las artes en esta lucha por la no violencia. Yo pertenezco a un proyecto que se llama Todas Contracorriente, todas con arroba, porque no es un proyecto, lo he dicho muchas veces, no es un proyecto de mujeres, es un proyecto inclusivo para mujeres y hombres por la no violencia contra las mujeres y las niñas. También estamos abogando a favor de la aceptación de la diversidad cultural. De ahí el video Quisiera, y creo que ese es un camino que todos y todas vamos a querer tomar, porque todo el mundo quiere vivir en una sociedad mejor, más justa, más solidaria y donde haya paz.